Entonces entran 8 datos en U89, se trasladan después de 8 bits a U65, después de 6 bits se siguen trasladando a U38, después de 8 bits pasan a U9, 8 bits más pasan a 1. Cuando termina de correr toda la información y se saca y se recorre 3, 5 registros de 8 bits, entrada paralela, salida serie, salen a guardarse en el microcontrolador U31. Entonces sería entradas analógicas U68, salidas digitales U41, entradas de bits paralelo U89 en la caja 1. Entonces esta es la figura 5. En la figura 6 detallamos un poquito más que es U89 de la siguiente manera. Tiene 5 volts de entrada al multiplificador tipo D del registro de corrimiento cada canal, y cuando se da un 0 en J2161, eso entra como señal de información por la terminal A, y con impulsos de reloj la información en el multiplicador de QA se pasa a QB y se va corriendo hasta salir por QH conforme van pasando los pulsos. Recuérdense la operación del multiplicador tipo D. Entonces, aquí tenemos presencia de módulo 1 inhibido porque es aviso, velocidad del ventilador 1, velocidad del ventilador 2, 3, 4, 5 en la terminal J21, 64, 65, 66, 67. 4 líneas, entradas A, entradas B, entrada C, entrada D a G. Y terminamos en velocidad del ventilador 6-1 con unos y ceros. No, este es un 0. Parece que es un 0. Bien. El U89, 65, 38, U9 y 1 es el integrado 74 HC165. Este es el módulo 1, es J21, y el módulo 2 será J22, será el que sigue. Aquí continúa la información. Lo que se marca ahora es la interconexión del microcontrolador U31 con en la hoja SD9 está la comunicación por transmisión-recepción 485. En la SD9 está la interfase de la fuente de alimentación con impulsos de reloj y carga de la fuente de alimentación. Una terminal MOSI, Low Voltage Power Supply MOSI, y datos de MISO. MOSI sería salida y MISO sería entrada. Entonces son interconexiones del microcontrolador ya hacia el exterior de control interfase. Entonces estas hojas, figura 5 control interfase, figura 6 control interfase, y en la figura 7 presentamos otras dos fases de control interfase que serían U92 y U90, que vemos que U92 es del módulo 1 y U90 es del módulo 1 también, pero uno es convertidor analógico digital y el otro es convertidor digital analógico. Entonces aquí está la entrada de un convertidor analógico 2, hoja SD13, 5 de 8, y tenemos un muestreador de corriente en una resistencia de 0.202 ohms. Es básicamente con un integrado U83 que convierte la corriente a voltaje, ya como circuito dedicado de muestreador de corriente para este valor de resistencia. Entonces, la tensión de alimentación o voltaje que entra por E9 y alimenta al módulo 1, le medimos su corriente con U83, se convierte de corriente a voltaje, se atenúa, se hace un seguimiento y se acondiciona la señal para por PA1 y sense entre el nivel adecuado al convertidor analógico digital a terminal A0. Aquí está
la muestra de voltaje o tensión, PA voltaje 1A, y aquí seguirá una muestra de 1B, y aquí tendremos la velocidad, el voltaje de la velocidad del ventilador. Aquí tiene otro muestreador de corriente, que sería la fuente 1 y la fuente 3, sería para la caja 1, fuente 1 y 3, y el otro sería 1 y 3 es completo una caja. Aquí tenemos otras entradas de sensor de corriente en las terminales A1, A3. A1, A2, A3 estarían los otros 3 sensores de corriente para una caja completa. Entonces tendríamos 3 entradas como sensores de corriente similares a la parte de arriba. En las terminales A6, A7, A8, aquí estaría A9, están entradas de temperatura RF drive, rechazo de potencias de la resistencia y rechazo. Y más abajo en la A10 una medición de potencias del transmisor dice de 20 kilowatts. Esta es la terminal E9 y en la terminal E10 estarán las otras dos fuentes de alimentación para los módulos 2 y 4, donde se pone acá los sensores de corriente. Aquí está un dibujo que presenta aquí faltaría algo. Estamos utilizando solo 4 fuentes de alimentación en lugar de 8, que serían los de la caja 10. Del lado derecho está el convertidor digital analógico 2 para la caja 1, donde por MOSI viene la información, impulsos de reloj, selección de este integrado para recibir la información, para dejar sacar la información, y este integrado es similar a U2466, U41, U11, es el TLB 5220. Entra la señal serie y sale por el convertidor digital analógico 1, se selecciona esa salida y entrega polarización al amplificador 1, y así será la caja amplificadora 2 y 3 y la caja amplificadora 4. Entonces entregará la polarización de las cuatro cajas amplificadoras, polarización para determinar si va a ser clase C o clase AB en aplicación digital. En la siguiente figura tenemos ya figura 7, control interfase. Nos pasamos a Power Supply interfase, ya no es la misma caja anterior. Power Supply interfase, una parte de ello tiene registros de corrimiento, entrada paralelo, salida serie, U7, U13 y agregado a U16 en serie, U15, U12 y U6, donde la primera caja es presencia de una fuente, falla de la fuente, presencia de la fuente y falla de la fuente. Aquí sería 4A y aquí sería 4B. Están entradas interconectadas porque aquí solo pusimos, tiene A, B, C, está puesta la C, está puesta la D y está puesta la terminal G y H. Faltaría poner otras terminales para tener la lista completa. Acá se simula, entonces aquí está A4, A5, A4. Aquí está, más bien es 4A. Del lado derecho 3A, más abajo 1A y más abajo 2A, para tener 4 monitoreo de 4 fuentes de alimentación. Recordamos que es entrada paralelo, donde tiene más 5 volts si
no se da un 0 por la entrada, se da un 0 por la entrada y eso se toma como señal, entra por el registro D y se corre. Entonces paralelo, entrada paralelo, salida serie, luego viene más abajo fuente de alimentación de bajo voltaje B, donde la fuente de alimentación de bajo voltaje A está en U12. Entonces tenemos 4 fuentes de alimentación principal y 2 fuentes de alimentación de bajo voltaje para identificar fallas, activación y cómo están funcionando, y la información mandarla a la salida después de correr los 6 registros, mandarlos por J113 MISO a algún lado, por J113 enviar esa información. Este es el integrado 74HC165. Por J111 entra la información del reloj, y por J17, J112 entra la información de selección de integrados. Aquí se agregó esto donde existe una interconexión de Power Supply Interface, que es esta figura, con control interface por las terminales J1 a J20, J1 a J20, para tener idea cómo va interconectado esta información. En la figura 9 cambiamos a otra tablilla controller. La anterior, figura 8, fue Power Supply Interface. Entonces la figura 9 es parte del controller, donde un microcontrolador BF538 en la hoja SD18U39 tiene un sensor de temperatura U25, una batería de respaldo a través de U47, un monitor de voltajes U45 que nos checa los voltajes 2.5, 1.5, 3.3, memoria flash U16, memoria SDRAM U31 con sus 16 bits de datos, 13 de direcciones y líneas de control. Tiene para conectarse al exterior una entrada para USB por U38, U28 en las hojas, para por la terminal per MOSI poder obtener información de música y algunas otras cosas. Tiene terminales MISO y MOSI, J12.2, J12.5, pero con un UART U17 y U42 tiene conexión a la línea RS232, a la línea RS2, una línea RS485 con el UART U26, U29 y una conexión transmisión-recepción por U41 llamada SS1. Entonces serán sus formas de comunicación al exterior del microcontrolador U39 en la tablilla controller del transmisor GB5 GB10. Vemos salidas a las terminales entrada-salida y LEDs por MOSI a U8, U14, que son excitadores de LEDs, y también salidas de la terminal entrada-salida remota, donde aquí está RF on, son avisos, remoto, alarma, interlock, reflejada, que junta 16 LEDs. Aparte de la salida tiene 16 LEDs que algunos pueden ser programables para indicar la operación del transmisor
como opción alternativa cuando falla la pantalla principal. U8, U14. Y aquí vemos que J5 es terminal B. J5 terminal B de control del controller, esta, se conecta a remoto interfase por la terminal J3. Este es un agregado que le pongo para saber la interconexión. Entonces, salidas de bits de el controller y a remoto interfase. Tiene entradas digitales en U10 donde por J5, A1, A2, A3 hasta A17 y A18, al poner un 0 activamos un optoacoplador y da una entrada 0 a esta terminal digital para mandar una información al microcontrolador U39. Entonces por acá estarán las entradas digitales y aquí vemos que es terminal A. Entonces aquí mismo ponemos, no salió en el dibujo, no salió la modificación. Entonces J3A se conectará con, no, está más adelante, con J4. Bien, aquí hay unas salidas analógicas con un convertidor digital analógico U18 para indicar potencia directa, potencia reflejada, voltaje de alimentación, etc. Y aquí tendrá por U13 11 entradas analógicas para convertirlas a digital, donde ve fuentes de alimentación, baterías y otras cosas que no indican los módulos, información general. Entonces, esta será la tablilla controller. Aquí tenemos el excitador en la figura 10, donde igual al GB10 tiene una llave analógica donde mide voltajes de alimentación, corrientes, voltajes de más 15, más 5 volts, como llave analógica que se selecciona al terminar por los bits ABC y pasa la información analógica a un microcontrolador U1 por ADC7. Vemos que está monitoreando. El microcontrolador, por sus salidas analógicas, tiene convertidor también digital analógica, da voltaje de polarización por U13A, U13B, para dar al preamplificador terminal B, U4, darles la polarización para trabajar en clase C o en clase AB1. Y por terminal E, al amplificador NAPA 31C, polarizamos también para poner el paso final en clase C o clase AB. Pero aquí en el dibujo le pusieron salida D. Y ya habíamos visto que la salida es C, hoja SD30. Entonces hay ligeros cambios. La RF viene de un módulo que no se da información, que es el excitador. Hace algunos años que Nautel no publica información sobre sus excitadores, unos 10 años. Cuando empezó la era digital dejaron de... Y todos los demás fabricantes, la mayoría de los fabricantes y otros dejaron de publicar todo. Entonces ya tenemos información de circuitos reales. Entonces entra la señal analógica clásica, compuesta, soportadoras, RDS, la señal digital, y pasa del excitador a un preamplificador que entrega 9 watts. Y este es el amplificador clásico que usamos en el transmisor para ser excitador o equivalente de IPA. Entonces, ya elevado el nivel de RF, pasa a medición de potencia directa, rectificador de verdadero valor RMS y convertidor analógico digital S0. Medición de reflejada, donde no hay diodo rectificador, sino es wattmetro de verdadero valor RMS por lo de la señal digital, y convertidor analógico digital para almacenar la información. Muestreador, un muestreador, dos muestreadores que a veces se usan para corregir las formas de amplificación o de pruebas para corregir, darle linealidad a los amplificadores en circuitos digitales, el muestreador.
aparte del wattmetro. Entonces,